Y ahora sí, empezamos la segunda parte de esta recopilación de lecturas del último trimestre del año pasado, del 2022. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal. Y como ya les adelantaba en la primera parte, en esta segunda quiero hacer esa recopilación de los libros que estuve leyendo gracias a ustedes, porque se trata de sus libros favoritos. Como dinámica, celebrando los 1000 suscriptores, yo les había pedido el favor de que pudieran compartirme sus libros favoritos y yo los iba a leer, si no me equivoco, en 1 o 2 meses, pero recibí muchos comentarios, en total 8 recomendaciones, y eso hizo que me tuviera que tomar un mes más. Prácticamente los últimos 3 meses del año los estuve leyendo a ustedes, estuve leyendo sus libros favoritos. Cabe recalcar que siempre van a tener mi opinión sincera, aunque en general voy a decir que me dieron libros muy intensos, muy interesantes, y ya quiero hablarles de todos ellos. Así que bueno, sin más voy a empezar con mi recomendación, porque yo también les había recomendado uno de mis libros favoritos, que fue o es La ladrona de libros de Markus Zusak. Hice la relectura porque me dieron muchas ganas. Me di cuenta que muchos detalles se me habían olvidado. Acá específicamente nos encontramos con la historia de Liesel, una joven, una niña prácticamente, que lamentablemente tiene que separarse de su familia, tiene que separarse de su madre por diferentes circunstancias. Poco a poco conoceremos cuál es la razón, y ella tiene que dirigirse a su nuevo hogar. En ese trayecto ella ve morir a su hermano pequeño y en una ceremonia como que muy rápida lo entierran, y es el momento en el que ella encuentra un libro que para ella va a significar demasiado, y se lo roba. Y es el momento donde inicia la historia de la ladrona de libros. En el nuevo hogar en el que ella se encuentra, pasará por un montón de aventuras, de cierta forma, porque todo esto está ambientado dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y siento que el autor nos presenta en un escenario diferente, porque en este caso en particular vamos a conocer a una familia alemana y las vicisitudes que tiene que pasar dentro de este periodo. Lo que es interesante dentro de esta historia es el narrador que tenemos, porque es nada más y nada menos que la muerte. ¿Qué tan importante tiene que ser tu vida como para que la muerte le tome nota a cada uno de los escenarios que te toca vivir? Realmente es una historia increíble, una historia que va más allá para contarnos la importancia de las palabras, la importancia de los libros, la importancia de las personas que nos rodean. Es un libro preciosísimo, y si ustedes lo estuvieron leyéndolo, por supuesto, me encantaría saber sus comentarios. Y ahora sí, vamos con sus recomendaciones. La primera de ellas es la de Elena Santamariña, que nos dice: hola Laura, La ladrona de libros es espectacular, concuerdo, a mí me gustó muchísimo. Felicidades por los 1K, pero no me extraña nada con lo bien que comunicas y preparas tus videos. ¿Libro favorito? Uy, qué difícil. Libros que me gustaron mucho fueron David Copperfield de Charles Dickens o Un largo camino a casa de Saru Bradley. Un saludo. En este caso en particular, tengo muchas ganas de conocer la historia de David Copperfield. Me hablaron mucho al respecto y siento que va a ser una historia interesante, pero sí lo quería conseguir en físico, pero no lo podía conseguir, así que dije, bueno, creo que no es el momento tal vez de leerlo, y me decidí, escogí la segunda opción, que es Un largo camino de Saru Bradley. La verdad es que es una historia muy bonita y entiendo perfectamente por qué es el libro favorito de Elena. En este caso nos encontramos en una autobiografía en la que el autor nos ambienta en un escenario, creo yo, diferente, complejo, pero también un poco triste. Este escenario, esta historia está ambientada en la India. Y nos comenta cómo de niño, pues su familia era un poco extraña de cierta forma, porque sus padres era una combinación, un matrimonio entre una hindú y un musulmán, lo cual en los años 80 más o menos, que es donde inicia esta historia, no es algo muy común, lo que hace que su padre tenga una nueva familia y de cierta forma a ellos los deje de lado. Su familia era numerosa, estaba conformado por varios niños. Los niños no accedían a educación, no tenían que ir a la escuela y trabajaban desde muy pequeñitos, al menos los niños mayores. Entonces, los niños mayores, sus hermanos, su madre, eran los que salían a buscar los recursos, la comida, para que el hogar salga adelante. En una ocasión, él también quería aportar a la casa y decide seguir a uno de sus hermanos. Tratar de ver cómo es que tal vez puede ser un pequeño negocio con el objetivo de que también pueda aportar a casa, a pesar de que una de sus tareas era cuidar a su hermana menor. De todas formas, en este trayecto lo que sucede es que él se pierde. Se pierde en la ciudad de Calcuta,
Lamentablemente, al no conocer demasiado, no saber escribir, no saber leer incluso, él no sabía cómo volver a su casa. Y en esta ciudad, que por lo visto era muy peligrosa en esos años y quién sabe hasta la fecha, pues se queda perdido y no sabe cómo volver a casa, no hay nadie que lo pueda ayudar y es donde él para en un centro de adopción y una familia australiana decide adoptarlo. Pero él como que nunca dejó de ser su objetivo volver a casa. Y es el significado de este libro, de este título. Fue un largo camino de retorno a casa, de retorno a su hogar, de retorno a su familia, de retorno a su madre. ¿Logrará hacerlo? Pues es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de estas páginas. Es un libro muy bonito, es un libro que nos habla sobre, yo creo que la sobrevivencia, porque algo que me gusta de este libro es que el autor nos habla sobre que tuvo mucha suerte, porque Calcuta, al ser una ciudad bastante peligrosa, pudieron pasarle millones de cosas. Y a muy grandes rasgos él nos va contando cómo se encuentra con otros niños que por lo visto no eran como que muy buenos, cómo se encuentra con otras personas que no planeaban ayudarlo. E incluso en una ocasión aparece en algo así como que un centro de acogida, pero por las noches se le escuchaba los gritos de los niños. Y cuando se despertaban se hablaba de que ciertos niños habían desaparecido, lo cual me parecía como que algo muy, muy tétrico, que sí es parte de la realidad, y aunque el autor no ahonda demasiado en cada uno de esos hechos, me parece magnífico que nos pueda como que plantar esas semillitas de curiosidad. Me gustó muchísimo y les digo, me entiendo perfectamente que pueda ser el libro favorito de Elena, porque es una historia diferente y es una historia de sobrevivencia en un ámbito que les digo, es diferente y que no está de más analizarlo, así que excelente lectura. La siguiente recomendación es la de Daniela Páez Cortés, que nos dice: felicidades Laura, me gusta mucho el trabajo que haces, que nos ayuda, por lo menos a mí, a acercarse a libros distintos de los que estamos más rodeados diariamente. Está bien difícil lo de elegir el libro favorito, haré trampa y diré dos. La elegancia del erizo de Muriel Barbery y Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. Un abrazo Daniela y muchísimas gracias por tus recomendaciones. En este caso en particular solamente seleccioné un libro para esta dinámica y es la de Tengo miedo torero de Pedro Lemebel, pero la elegancia del erizo sí lo dejo para más adelante. En este caso, en Tengo miedo torero, nos encontramos o nos ambientamos en el Chile de los años 80, años donde se vivía la dictadura de Pinochet. Y nuestra protagonista es la loca del frente, un homosexual muy querido por el barrio y por todas las personas que lo van conociendo porque tiene como que un carisma muy especial. Ella solía poner la música a todo volumen y de ahí nace el título de este libro, Tengo miedo torero, que es como que el título o un fragmento de una canción. En esa cotidianidad ella nos comenta que conoce a Carlos, un muchacho de quien se enamora perdidamente, pero este muchacho de una u otra forma utilizaba la casa de la loca del frente, algo así como un refugio, porque él era parte del frente opositor del gobierno, lo que hace que la loca del frente, sin ella estar como que muy consciente de lo que estaba sucediendo, se vea inmersa en el atentado fallido en contra de Pinochet. Porque lo que hace el autor es mezclar como que la historia de la loca del frente con aspectos políticos que sucedían en ese momento, específicamente con Pinochet y con Lucía, su esposa. Esa combinación de lo político con lo social, con lo personal de nuestros protagonistas hace que esta historia se sienta demasiado especial. Una de las cosas que a mí me frustraba mucho era que yo sentía que Carlos no estaba siendo muy sincero con la loca del frente, no le estaba comentando de todo lo que ella era parte sin conocerlo siquiera. Pero me gustó el final que tiene. No voy a entrar en detalles, pero solamente voy a decir que la loca del frente tiene una personalidad encantadora y creo que el hecho de hacerse respetar hace que esta historia tenga mucho más valor aún, porque nos habla de un escenario, creo yo, diferente, un escenario en el que no tenemos tan presente que los homosexuales sí existieron como que siempre, no solamente que la sociedad los veía mal. Y al hablar de los años 80 en Sudamérica, creo que es un escenario que nos permite extrapolar que esto siempre fue nuestro día a día y qué bonito que a la fecha ciertas circunstancias respecto de la comunidad pues estén cambiando. Así que es una historia muy bonita y me gustó bastante. La siguiente recomendación es la de Meli B, que nos dice: muchas felicidades Laura, soy muy fan de tus videos. Mi libro favorito de toda la vida es Demian de Hermann Hesse. Siempre lo recomiendo porque es increíble.
Si ya lo leíste, dejo como segunda opción Almendra de Whoopi Johnson. Muchísimas gracias, Melody, por tus recomendaciones. En este caso, Almendra es un libro que ya había leído. Y como de una u otra forma esta dinámica era también para conocer títulos nuevos, historias nuevas, pues me decidí por la primera opción, que era Demian de Hermann Hesse, porque es un libro que no había leído y porque el autor era uno de mis grandes pendientes. En algún momento les había comentado que intenté leer El lobo estepario, pero lo había dejado de lado porque no lo estaba entendiendo según yo, y tenía miedo de que este libro, pues como que me suceda algo similar, pero fue completamente diferente porque en esta ocasión sí lo entendí. Acá nos encontramos con la historia de Emil Sinclair, un niño que tiene pensamientos introspectivos muy interesantes. Él habla sobre la ambigüedad de su ser, de su propio yo, porque nos habla de ciertas escenas o de ciertos pensamientos que él tiene que están relacionados con esa inocencia, con la inocencia de un niño, con la luminosidad de un niño, pero a la vez nos habla de escenarios como que un poco oscuros. Que él tenga esos pensamientos desde ya es algo muy interesante. Dentro de esa cotidianidad él nos comenta que tenía miedo a uno de sus compañeros, hasta que llega pues la persona que va a revolucionar de una u otra forma su vida, que es Max Demian. De ahí nace el título de este libro. Este niño, porque también es un niño, tiene una madurez como que superior, que empieza como que a introducir en Emil ciertos pensamientos y cuestionantes, como para que él empiece a preguntarse cosas de la vida, empiece a cuestionarse enseñanzas, empiece a cuestionarse su actuar, sus pensamientos, entre otras cosas. En un punto dado sus vidas se separan y es interesante ver cómo de una u otra forma lo que él aprende de Max, de Demian, pues fue repercutiendo en su día a día. Y vamos a ver cómo su vida pasa esa transición de niño a adolescente y de adolescente a adulto. En un momento dado, él quiere reencontrarse con Max. Entonces vamos a descubrir si es que lo puede hacer o no. Pero lo más interesante de este libro es que realmente es muy introspectivo. Los pensamientos que Emil tiene, las circunstancias a las cuales tiene que enfrentarse. Yo creo que es como que un libro un tanto más filosófico, un libro que realmente nos permite tratar de introducirnos a lo que es verdaderamente la esencia de Emil y a cuestionarnos incluso a nuestra propia personalidad, las cosas que van sucediendo en nuestro entorno, porque no solamente es una historia tal vez de amistad entre comillas, sino es una historia introspectiva. Así que me gustó muchísimo yo creo que este tipo de libros realmente salen como que de mi zona de confort. En algún momento les había comentado, las historias filosóficas como que me transportan a algo muy diferente y no sé si las entiendo o no, porque incluso en este libro se habla sobre la ambigüedad de la sociedad, sobre las dos caras de la moneda, aquella que tiene luminosidad, pero aquella que también tiene oscuridad y que de una u otra forma todo ello pues es parte del ser humano. Así que me gustó muchísimo esta recomendación y de verdad si no leyeron este libro les aconsejo hacerlo. La siguiente recomendación es la de Diego RM, que él nos compartió un comentario muy bonito y me parece bonito también compartírselos, así que se los voy a leer. Muchas felicidades, eres una excelente booktuber, muchísimas gracias. Qué bueno que tu canal vaya creciendo cada vez más. Mi libro favorito es Mil soles espléndidos. Hace algunos años en la preparatoria una maestra nos ponía a hacer resúmenes de lecturas, uno por cada semana. En ese tiempo no era lector y esa actividad, según para mí, que no conocía ni los libros cortos, era muy aburrida y pensaba que me quitaba tiempo para otras materias e incluso para mi ocio de no lector. Entonces, como no tenía dinero, ni ganas, ni tiempo, según yo, para estar leyendo libros, lo que hice fue buscar los datos del libro en internet. Y el resumen, hacerlo de los primeros capítulos, los cuales me leía pirata. Entonces recuerdo que había una página que te dejaba leer justo las primeras páginas de los libros. Estamos hablando por ahí de los años 2014. Y pues ahí escogí mi libro y leí esa primera parte o capítulos para el resumen. Vi un tal Mil soles espléndidos, comencé a leerlo y me atrapó tanto, activando así mi modo lector a niveles que ni yo mismo sabía, que en cuanto fui a la ciudad y pisé una librería, lo primero que hice fue comprarlo sin más para poder seguir con la historia. Y wow, qué gran novela acabé leyendo y qué gran autor acabé descubriendo. De ahí empezó todo, y además dejando de lado la parte sentimental por ese título, creo que no he leído algo tan bueno, desde mi punto de vista, que lo quité de mi mejor lectura.
Por cierto, a ese tipo de portadas y de títulos que tienen ese libro es a los que hoy por hoy le rehuyo porque se me hacen tan aburridos. Pero como en aquel tiempo era para hacer trampa y me daba igual, vaya sorpresa. No juzguen a un libro por su portada y anímense a leer esos libros que piensan que no son de su tipo. Quién sabe y terminen encontrándose con una gran historia que supla a sus títulos de su zona de confort que tienen por favoritos. Me gustó muchísimo todo su comentario porque siento que le da un valor adicional como que a esa experiencia. Y bueno, su título favorito, su libro favorito es Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini. Yo este libro lo había leído ya hace 2 años, justamente por recomendación de Dani, porque también es su libro favorito y de hecho se convirtió en una de mis mejores lecturas en ese año. Así que en este caso lo releí y fue muy bonito y creo que viví con muchísima más emoción en esta relectura. Acá nos encontramos con la historia de Mariam y de Laila. Mariam en el momento de los hechos es una niña considerada una bastarda. Su padre solamente la visitaba días específicos, pero ella sentía una devoción tan grande que para nada le importaba, a pesar de que su madre le decía que tal vez en algún punto su padre la va a decepcionar. En un punto dado, su madre fallece y su padre no quiere hacerse cargo de Mariam y la otorga en matrimonio a una persona, a un hombre mucho mayor que ella. Toda esta historia está ambientada en Afganistán. De forma paralela conocemos la historia de Laila, quien nace en condiciones demasiado diferentes a la de Mariam, porque estamos hablando del periodo en el que los soviéticos entran al territorio afgano. Y entre muchos otros cambios, uno de ellos es el que las mujeres pudieron acceder a educación. Laila creció con un pensamiento muy diferente, con una familia incluso que se manejaba de forma diferente. Pero al momento de la salida de los soviéticos de este territorio, pues ella se queda huérfana. Y es el momento en el que la historia de Mariam y de Laila, sus vidas, convergen. ¿Por qué y qué es lo que pasa a continuación? Es lo que iremos descubriendo. Es una historia muy bonita, es una historia que te transmite mucho sentimiento porque no solamente habla de las relaciones que se crean en situaciones difíciles, sino habla de una relación que se crea a partir de algo muy fuerte que es la violencia. Acá veremos cómo las dos se enfrentan a una sociedad diferente que sí, no podemos juzgar. Y de hecho, si ustedes quieren conocer más tal vez de ese nacimiento de los talibanes, de por qué se tiene ese miedo, sin duda les aconsejo leer este libro, porque al ser nuestras protagonistas femeninas, incluso podemos tener un acercamiento más como que a ese ámbito. Así que fue muy bonito reencontrarme con Laila, con Mariam. Lloré bastante. Y siento que en esta ocasión odié a un personaje que es muy chiquitito, pero que de verdad me provocó como que tanto sentimiento de entrar a la historia y de querer ahorcarlo. Así que vivir ese tipo de historias yo creo que hacen que tengan un valor adicional. Así que entiendo perfectamente por qué es tu libro favorito, Diego, y de verdad qué bonita historia que nos puedas compartir como que esa experiencia de cómo este libro llega a ser un tanto más significativo, a pesar de ser tu libro favorito y de presentarnos una gran historia. Es bonito saber que es el libro que te adentra como que a todo este mundo de la lectura. Así que muchísimas gracias por compartirnos este título y fue muy grato volver a releer Mil soles espléndidos. La siguiente recomendación es la de Pamela Carolina Navarrete Acevedo, que nos dice: felicidades. Realmente estoy muy feliz por ti y tu canal. Un gran abrazo y para seguir la temática tengo muchos favoritos, pero mi número 1 es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Muchísimas gracias, Pamela, por tus palabras y por tu recomendación. En este caso, efectivamente, me leí La sombra del viento, el primer libro de esta tetralogía, denominada como El cementerio de los libros olvidados. Todavía tengo la cuestionante si esta tetralogía es como que continua, si el segundo libro sigue el primero y así sucesivamente, o cada uno cuenta una historia diferente. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿qué es lo que nos encontramos dentro de La sombra del viento? Pues es la historia de Daniel Sempere, un joven o un niño, no estoy muy segura qué edad tenía en el momento de los hechos, pero su padre decide llevarlo a un lugar muy especial que es el cementerio de los libros olvidados, un lugar enorme donde hay millones de libros y como tradición, la primera vez que entras en este lugar, en este cementerio de los libros olvidados, puedes seleccionar un libro. Daniel escoge un libro que le llama la atención desde un inicio, cuyo título es La sombra del viento y cuyo autor es Julián Carax,
un autor del cual él no había escuchado demasiado, pero al momento de empezar a leer el libro lo atrapa tanto que lo termina en un 2x3. Eso hace que sus ganas de conocer más sobre la obra del autor aumenten. Sin embargo, se da cuenta que él es de las pocas personas que tiene en su posesión un libro de este autor, porque por lo visto hay una persona que se está encargando de rastrear estos libros y de eliminarlos, prácticamente de eliminar cualquier rastro de la obra de este autor. ¿Por qué está pasando eso? Pues es lo que vamos a ir descubriendo junto con Daniel, porque Daniel empieza a aventurarse para tratar de descubrir quién es Julián Carax, quién es esa persona que está eliminando sus libros, que los está quemando. Y obviamente es tal vez una travesía en la que también su vida se va a poner en peligro. Es un libro muy interesante que lo tiene todo. Sí debo confesar que siento que tiene muchas coincidencias, lo cual hace que la historia en un punto sí sea predictiva, pero es tan intrigante tratar de descubrir a este misterioso autor, a esta misteriosa persona que está eliminando estos libros. Y creo que lo tiene todo, tiene drama, tiene un poco de romance, tiene ideas como que muy emotivas también. Así que es una historia muy bonita y de verdad me dan ganas de seguir conociendo como que esta tetralogía. Si pueden comentarme si el segundo libro es como que la continuación o es una historia diferente, de verdad me encantaría conocerlo. Pero de verdad es una gran recomendación. La siguiente recomendación, el libro favorito, fue la de Luis Fernando Montaño Párraga, que nos dice: Laurita, felicidades por los 1K seguidores, excelente libro favorito, muchísimas gracias. Yo diría que el mío, más que mi favorito, es con el que di la patada inicial de querer leer literatura clásica y terminarla, Moby Dick. Los demás ya no me parecen tan difíciles o largos. De Yapita, mi último favorito que terminé de leer y me sentí enganchado es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. ¡Qué buen libro! Muchísimas gracias, Luis, por tus recomendaciones. En este caso, rehuí de Moby Dick porque es un libro muy extenso y espero que en algún punto sí se convierta como que en mi objetivo de lectura, pero por el momento yo lo dejo de lado porque, les digo, es muy extenso. Así que en esta ocasión me fui por la segunda opción, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, porque además había escuchado muy buenos comentarios y el título me llamaba la atención. Acá nos ambientamos de forma inicial a principios del siglo XX en Chile, donde conoceremos a Nibia y Severo del Valle. Estos son cabezas de una familia, por lo visto, bastante numerosa y prominente, pero de todos los hijos, quienes llaman la atención son dos mujeres. La hija mayor, llamada Rosa la Bella porque era preciosa, y la hija menor, Clara, que tenía como que una sensibilidad con lo paranormal. Ya se pueden dar una idea de quién será la protagonista de esta historia, porque, bueno, el título del libro es muy sugerente. En este caso, pues resulta que Rosa estaba comprometida con Esteban Trueba. Esteban era un joven que pertenecía a una familia que lamentablemente había caído en las ruinas, lo cual hizo que él se dirija a las minas para poder trabajar y poder recobrar un poquito de su riqueza y poder casarse con Rosa. Pero resulta que Rosa fallece. Clara se siente muy culpable, la hermana menor, porque ella había predecido de cierta forma que ella o alguien de la familia iba a morir. Se siente tan culpable que deja de hablar sin más. Y Esteban estaba tan decepcionado que decide dejar las minas para dirigirse a la hacienda familiar llamada Las Tres Marías. Y en esta hacienda, pues empieza a hacer como que muchos trabajos, se empieza como que a imponer su poder y sale adelante. La hacienda empieza como que a prosperar. Y Clara, pasado un tiempo, vuelve a hablar, prediciendo que el próximo casamiento sería la de ella con Esteban. Y tal cual sucede. En este matrimonio nacen 3 hijos. No puedo contar, creo yo, más porque estaría dándoles spoilers. Y a partir de ese momento lo que hacemos pues es acompañar algo así como que a 4 generaciones de la familia del Valle. Por supuesto, van a pasar millones de cosas, desde violencia, casamientos, uniones prohibidas, conflictos sociales, conflictos políticos. Y es una historia que al ser de una u otra forma tan extensa, pues vamos a ver roles importantes dentro de la sociedad, como por ejemplo el rol de la mujer, la violencia, como bien les mencionaba, los cambios políticos, las dictaduras, los cambios sociales, lo cual nos habla claramente de que sí, toda esta familia sigue una misma línea sanguínea,
pero a la vez el entorno en el que se desarrollan juega un papel muy importante y cada uno de ellos se desenvuelve de una forma distinta. En un punto me recordó mucho a la historia de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, aunque menos complicada por los nombres, pero yo creo que este tipo de historias no solamente nos cuentan la historia de una familia, sino nos introducen a esos cambios sociales y políticos que no dejan de ser importantes, mucho más cuando tal vez somos parte de ese entorno, porque estamos hablando de Sudamérica. Así que bueno, me gustó muchísimo y gran recomendación. La siguiente recomendación fue la de Libros y Laberintos, la de Sergio, que nos dice: felicidades Laura por los 1000. Me deja pensando en esto del libro favorito, pero creo que voy a ir por El Golem de Gustav Meyrink. Es un libro muy bello y perturbador. Gente hay que le llama esotérico, pero no sé. Creo que más bien por el lado de la identidad y la crisis de la identidad. Me gusta mucho ese libro. Felicidades de nuevo. Un saludo a toda la nueva gente de tu canal y un abrazo. Muchísimas gracias, Sergio, por tu recomendación y por tu comentario. De verdad, me gusta mucho el canal de Sergio y creo que en este caso en particular me hizo salir de forma completa de mi zona de confort. El Golem de Gustav Meyrink es un libro muy, muy interesante. Es un libro que todavía me pregunto qué rayos pasó con ese final. Para que se den una idea, pues voy a tratar de sintetizarlo porque hasta tratar de hacerlo me cuesta mucho. Es un libro muy extraño. Así que bueno, a ver, el Golem pues nos ambienta en la ciudad de Praga, donde conocemos a Athanasius Bernat. Él es nuestro protagonista y es el que se desenvuelve dentro de esta ciudad y dentro de esta historia. Por lo visto, en algún punto, él como que perdió la memoria. Por lo tanto, hace que su pasado sea un misterio. Y va a tener escenas donde nos van a tratar de narrar ese pasado, pero él, siendo el protagonista, al no recordarlo, pues nosotros vamos a estar un poco perdidos. Y al mismo tiempo se introducen protagonistas o personajes que no sabemos de dónde nacen. De un momento a otro tenemos conversaciones que en un inicio pareciera que no tuvieran lógica. Poco a poco vamos a tratar de reconstruir el rompecabezas, de ver qué es lo que está sucediendo, porque además de que Athanasius había perdido como que la memoria, hace que una persona de su entorno se convierta en algo así como su maestro espiritual, que es la persona que lo guía y de cuya hija él está perdidamente enamorado. Pero de forma paralela conocemos la historia de un buhonero, un vendedor de baratijas, que por lo visto tiene muchos enemigos, y entre ellos un tal Charusek, creo que se pronuncia de esa forma, y vamos a tratar de conocer por qué odia a esta persona al buhonero, y qué es lo que va a hacer para tratar de terminar con su vida, y si es que lo logra en algún punto. ¿Qué relación tienen estas dos historias? Pues es lo que iremos descubriendo. Les digo, es un libro muy extraño porque yo siento que, como bien nos dice Sergio, sí nos habla acerca de la crisis existencial, porque el final que tiene es un final muy extraño, es un final en el que, tal vez sea un pequeño spoiler, pero es como si Athanasius estuviera viendo su vida de una forma externa, en la que ve transcurrir su vida y en la que efectivamente no recuerda muchas cosas, pero todas son igual de importantes para descubrir quién es él. Les digo, es muy extraño, ni siquiera yo sé si puedo como que hacerme entender. Así que es una historia filosófica, es una historia muy interesante que para entenderlo yo diría que se necesita más de una lectura. En esta primera lectura eso es lo poco que les puedo compartir y tal vez incluso Sergio o alguna persona que haya leído este libro me puede decir, creo que no has entendido mucho y lo entiendo perfectamente y lo voy a aceptar porque yo misma digo que tal vez para entenderlo necesitaría más de una lectura. Así que sí es un libro interesante porque el Golem está basado en algo así como una tradición judía que me puse a investigar al respecto y tratar de unir lo que nos estaba contando y sí tiene como que esa unión porque el Golem es algo así como una creación de barro, una figura de barro que tiene el objetivo de seguir instrucciones. Pero bueno, hay que tratar de hallar las analogías, hallar esas conexiones. Es un libro muy intenso, es un libro muy extraño y es un libro que
yo creo que es la línea total de Sergio y entiendo perfectamente que sea su libro favorito. Y si ustedes quieren conocer esta historia y contarme qué es lo que entendieron, por favor háganlo y coméntenme. La siguiente recomendación y última fue la de Julito FX, que nos dice muchas felicidades. Realmente es mucho esfuerzo y dedicación todo lo que haces. Soy un fan de tus videos porque me recordó la pasión de leer. Sé que pronto llegarás a los 10K con la calidad de tu contenido. Muchísimas gracias. Espero que te guste El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, que definitivamente es uno de mis libros favoritos y con el que empecé a leer novelas. Y si aún buscas alguna recomendación nacional, desde luego Jonás y la ballena rosada de Wolfano Montes. Un enorme abrazo y desearte muchas más lecturas y éxitos en la vida. Muchísimas gracias, Julito. Gracias por tus recomendaciones. En este caso, quería releer El Gran Gatsby porque es una lectura que ya había realizado. Mucho más cuando vi la portada y la edición de Alma Clásicos, me gustó muchísimo. Y tal vez este año relea este libro. Pero como les había mencionado, parte de la dinámica también era conocer títulos nuevos. Así que me decidí por Jonás y la ballena rosada de José Wolfano Montes, que es un autor boliviano. Tenía ciertas expectativas y me pesa mucho decirles esto porque entiendo que son sus libros favoritos. Y yo creo que a una persona no le gusta que hable mal de sus favoritos. Así que me cuesta decirlo, pero en este caso en particular no es una lectura que haya disfrutado. Me costó muchísimo hacerla. Lo tomo más como del lado de crítica social, pero aún así me costó mucho. Creo que la narración y la forma en la que el autor nos introduce a la historia y nos las cuenta, pues no es de mis favoritas. Acá nos encontramos con la historia de Jonás, un joven que está entrando en los 30 años, que tiene crisis existenciales, creo yo, pero lo que me conflictúa era de que tiene estas crisis existenciales, pero no hace nada por cambiar su existencia, por cambiar su vida. De hecho, él no está satisfecho con su vida. Y pues es maestro, está casado, pero en general vive de sus suegros. Yo creo que el retrato que nos presenta el autor es un retrato prácticamente de la mediocridad humana. Por eso lo tomo más del lado de crítica social. Jonás nos comenta que dentro de esa cotidianidad, de que está aburrido de su vida y de su esposa y de todo lo que está sucediendo en su entorno, resulta que él nos habla acerca de una musa o una persona a la cual le tiene mucha devoción. Y esta mujer está muy cerca de él, está muy cerca de su entorno familiar, de la familia de su esposa. Poco a poco la convertirá en su amante. No voy a entrar en más detalles y pues les digo, yo creo que la forma en la que nos cuenta el autor todas estas situaciones y los conflictos a los cuales nuestros protagonistas se enfrentan, pues son conflictos muy banales. Son conflictos que no tienen una importancia como tal. No se aleja de la realidad, pero ni siquiera es como un relato ameno, un relato que tenga un poco de humor, un relato que sientas interesante leer. Es el chisme de una familia, pero es un chisme que ni siquiera se disfruta. Así que siento que estoy hablando pésimo acerca de este libro y de verdad me pesa muchísimo, pero no me gustó cómo está escrito. No me gustó los conflictos a los cuales se enfrentan nuestros protagonistas y yo siento que más podría ser como que la crisis de un joven adinerado, mediocre, que no hace nada por cambiar su vida. Así que me gustaría saber por qué te gusta este libro. Pero bueno, a mí particularmente no fue una lectura que haya disfrutado y te lo comparto de una forma muy sincera y respetuosa. Pero bueno, pues esa fue como que mi experiencia no tan buena respecto de esta lectura. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Con este video ya damos término al resumen de lecturas del último trimestre del año. Para mí este video es muy especial porque es hablar acerca de sus libros favoritos. Agradezco muchísimo que me hayan permitido leerlos, que me hayan permitido compartir estos títulos y reciban como que esa crítica o esa experiencia de forma amigable. Por supuesto, no todos los títulos tenían que ser magníficos, aunque en la mayoría sí lo fue, pero de todas formas agradezco el apoyo tan bonito que le dan al canal y el apoyo a la dinámica que se creó celebrando los 1000 suscriptores. De verdad, muchísimas gracias. Si ustedes conocen alguno de estos títulos, tienen una opinión diferente, similar a la mía, me encantaría conocer sus comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más. Espero que este video les haya gustado, que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas.